de Él manan todas las cosas, Él creó la vida y creó este universo, ¿no es cierto? Todo lo que podemos ver. Y lo creó, ¿no es cierto?, para nosotros poder entonces ver la gloria de Dios en la creación. Amén. Porque estas cosas nadie las puede crear así. Solo Dios es perfecto en hacer todo y lo eterno, que esto ha permanecido a través del tiempo, pero también tiene un final. Así Y ese es. final, ¿no es cierto?, realmente Dios es el único que le puede dar el fin. Todas las cosas tienen su tiempo y también tienen su fiel cumplimiento un debido tiempo. Él vino para salvar, en especial vino a Israel, que era el pueblo de Dios, que Dios nunca no ha rechazado ni jamás lo rechazará, porque es la perla preciosa del Dios, ¿no es cierto?, de Jehová, Dios de los ejércitos, y Él nos ha dado entonces un Mesías, ¿no es cierto?, un Cristo por salvación. Y Él es el que hoy día tiene la autoridad del Padre para poder redimir, para salvar, para llamar, para poder Él utilizar como siervos para que lleven estas buenas nuevas. Por eso es necesario entonces que el hombre pueda prestar oído, buscar, ¿no es cierto?, en las Escrituras. Jesús le dio un consejo a sus discípulos y les dijo allí en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y no queréis, dice, venir a mí para que tengáis vida. Dios. Gloria de los hombres, dice, no recibo más, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el escudriñar las Escrituras es un tesoro, una sabiduría, porque lo de Dios, ¿no es cierto?, tiene que ser revelado. Y Él sabe a quién, ¿no es cierto?, realmente le va a abrir el entendimiento y le va a dar de su sabiduría y la vocación para que pueda hablar estos misterios, porque lo de Dios son misterios. Y por lo cuanto eso es lo grande que el Señor quiere darnos a entender a cada uno de nosotros. Dios entonces pueda bendecir esta ciudad de Malalhue, como Amén. también a mis vecinos. También pido por mi esposa, pueda bendecirla. Ella también no ha estado muy bien de salud, pero en este momento está escuchando la palabra de Dios y el trabajo de esta radio. Amén. Vamos a utilizar un pasajes bíblicos y lo vamos a hacer en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 1, donde el Señor, Él se puede revelar ante sus discípulos diciendo que Él era el camino, era la verdad y era la vida. Señor. Lo más importante. Y dice la palabra, no se turbe, dice, vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, dice, para vosotros. Si me fuere, dice, yo os prepararé lugar, dice, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses también a mí, si me conocieses también a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La respuesta de Jesús. Y le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Hasta ahí vamos a estudiar Amén. entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Es grande el misterio de Dios. Señor. Por eso el consejo de Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Los judíos realmente no le aceptaron. Siempre tuvo el problema con ellos porque realmente ya se habían apartado, ¿no es cierto?, de Dios, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, carecían, ¿no es cierto?, de lo espiritual. Dios ya, ¿no es cierto?, hasta Malaquías realmente había enviado profetas. El último profeta que envía a Jehová Dios, ¿no es cierto?, para que hablase a Israel lo que él quería que hicieran, fue Malaquías. Después pasó un lapso de 400 años, ¿no es cierto?, hasta el año 1, cuando ya comienza, ¿no es cierto?, entonces la nueva era por Juan el Bautista, este gran profeta de Dios, ¿no es cierto?, que realmente fue enviado para aparejar el camino del Maestro. Amén. Y para poder anunciar que venía un Salvador y que era mucho más poderoso que él y que él tenía la autoridad, ¿no es cierto?, de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista era el profeta que venía anunciando, era un precursor que preparaba el camino haciéndole ver a Israel, porque Israel ya estaba lejos de Dios y Dios le había abandonado y habían sufrido tanto, que habían pasado muchas cruzadas de los ejércitos y habían sido tan humillados, porque aquí, ¿no es cierto?, en estos 400 años se cumplen muchas profecías de Daniel. Así es. Y por lo cuanto, ¿no es cierto?, el Imperio Romano ya había sitiado todo y ya estaba gobernando entonces en Israel. Y por lo cuanto estaban bajo del Imperio Romano. Porque hay tantas profecías que realmente Daniel, ¿no es cierto?, viene hablando, ¿no es cierto?, en forma mística. Porque vemos que todas estas profecías, ¿no es cierto?, realmente de este gran profeta, como también de Isaías, realmente, ¿no es cierto?, son misteriosas. Y por lo cuanto, ¿no es cierto?, ellos revelan, ¿no es cierto?, cosas. Cuando revelaban una bestia, ¿no es cierto?, en las Escrituras, porque es simbólica. Hablaron en forma simbólica. Una bestia significaba, cuando Daniel ve las 4 bestias, ¿no es cierto?, que fue entonces Babilonia, los medos, los persas, después el gobierno de los griegos y de los romanos, realmente, ¿no es cierto?, ellos le presentaban a Daniel una bestia, y esto significaba imperio. Cuando los habla, ¿no es cierto?, en forma mística, la palabra de Dios los habla entonces, ¿no es cierto?, muchas veces los habla del mar, pero esto no significa, ¿no es cierto?, que sea el mar, sino que son entonces pueblos, naciones, tribus y grandes multitudes de... Eso es el mar, Dios. porque la Biblia es mentirosa, mística, de grandes misterios, Amén. y es para los que realmente, ¿no es cierto?, puedan tener sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Por eso aquí, ¿no es cierto?, no conocían. Y Israel, ¿no es cierto?, era seguidor entonces de su Dios. Y ahora aquí, ¿no es cierto?, Jesús le hace ver: no se turbe, dice, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice, yo no lo hubiera dicho. Bendito. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo cuanto es la promesa, ¿no es cierto?, para los seguidores del Señor Jesús, como les hablaba a sus discípulos. Porque hay un lugar preparado. Así, Dios.
para los hijos de Dios, Amén. donde va a morar el hombre, ¿no es cierto?, espiritualmente, donde ya no va a poder ver los sufrimientos de este mundo, sino que es una vida muy diferente, ¿no es cierto?, en espíritu, en un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, Amén. donde ya no habrá lloro ni humillación como lo había en este mundo. Así es. Algunos son, ¿no es cierto?, bendecidos, pero otros, ¿no es cierto?, son explotados y humillados, y realmente Dios está viendo todas estas cosas. Por eso, ¿no es cierto?, aquí le hace ver que Jesús es la paz de las naciones. Hay que creer en Jesús. Amén. Jesús es el fin de la ley. Mi Dios. Para justicia, dice la palabra, todo aquel que en él cree. La salvación es a los que creen. Por lo cuanto Él es la paz de las naciones. Pero los pueblos nunca han querido, lo mejor, ¿no es cierto?, prestar oído. Por eso muchas veces es necesaria la historia para poder tener el conocimiento, para que así, ¿no es cierto?, poder comprender lo que Dios ha hecho durante todos estos siglos pasados. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, la historia es de mucha importancia, pero muchas veces carecemos, ¿no es cierto?, de estos conocimientos para poder, ¿no es cierto?, comprender escatológicamente la palabra de Dios, comprender la profecía, cuándo comienza y cuándo se cumple y dónde se cumplió, en qué lugar. Y eso es lo que muchas veces carecemos. No tenemos el respaldo y la seguridad, ¿no es cierto?, para poder hablar abiertamente. Esta profecía se cumplió en tal tiempo. ¿Y en qué lugar se cumplió? Como no hace mucho tiempo meditaba, ¿no es cierto?, en una profecía entonces de Isaías, ¿no es cierto?, acerca entonces de la guerra del norte, de Siria, que hasta el día de hoy, y es el cumplimiento, ¿no es cierto?, que había profetizado el profeta Isaías. Por lo tanto, ¿no es cierto?, entonces para sus seguidores el maestro, ¿no es cierto?, tiene una promesa, un lugar mejor. Amén. Por lo tanto, para recibir el evangelio hay que tener, ¿no es cierto?, trabajar, pero hacerlo entonces confiando en el Señor Jesucristo, Sí, mi con Dios. esperanza. Porque si lo hacemos con esperanza, ¿no es cierto?, vamos a lograr. Porque la salvación es por medio de la fe a los que creen. Amén. Lo grande que mueve a este mundo, ¿no es cierto?, en lo de Dios, en lo espiritual, es la fe. Así Sin es, fe es Señor. imposible servirle a Dios. Amén. Sin fe es imposible poder recibir, ¿no es cierto?, alguna sanidad o ver la gloria de Dios, pero con fe, sí, ¿no es cierto?, esto se lo explicó a sus discípulos. Si tuviera fe, le dijo, como un grano de mostaza, diría ya a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y dijo creyendo, con fe será hecho. Amén. Pero hay que tener fe Así para es, mi recibir de las virtudes de Dios Amén. y para recibir y ver la gloria de Dios. Entonces esto también aquí, para poder recibir esta morada que el Señor ha ido a preparar, tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, creer con fe y con esperanza que vamos a hacer lograr, ¿no es cierto?, este lugar preparado que el Señor le ofreció a sus discípulos, y nosotros también somos seguidores del Señor Jesucristo, discípulos de Él. Así es, Jesús. Por eso le decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, dijo, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, Así es, es la Jesús. promesa a sus seguidores. Amén. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Por eso todos, ¿no es cierto?, realmente muchas veces los esforzamos, ¿no es cierto?, para poder lograr este lugar que el Señor ha ido a preparar para su iglesia, para lo suyo. Y ahora, ¿no es cierto?, así que, y si me fuere, dice, os prepararé lugar para, y vendré otra vez. Yo os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, dice, también estéis. Y sabéis a dónde voy, le dice a sus discípulos. Y sabéis el camino, porque él era el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos
saber el camino. Él era el camino. Sí, Señor. Él los había llamado para poderlos preparar, comisionar y así, ¿no es cierto?, poderle enseñar a ellos, porque después iba a tocar la tarea para ellos. Él sabía, ¿no es cierto?, realmente las escrituras habían anunciado que realmente, ¿no es cierto?, Jesús, su ministerio duraría 3 años y medio. Y después de esto, ¿no es cierto?, Él tenía que ser sacrificado, ¿no es cierto?, por el pecado de este mundo. Así es, Jesús. Y Él pudo sufrir, pudo ver los menosprecios de su pueblo, ¿no es cierto?, a quien a Él había sido enviado, a los judíos. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, porque de los judíos viene la salvación a los gentiles. Él vino a su pueblo, pero el pueblo no le recibió. Pero la gracia entonces, ¿no es cierto?, su pueblo lo llevó a esto porque Dios hizo la obra en ello para que la gracia, ¿no es cierto?, traspasara a los gentiles, y por lo cuanto Él pagó el precio del pecado para que nosotros podamos tener vida. Tanto judíos como griegos, ¿no es cierto?, nosotros los gentiles, Amén. Entonces tenemos una esperanza de salvación siempre y cuando los interesemos por esta salvación. Así es, mi Dios. Creyendo, Amén. con fe, vamos a poder, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, porque la fe es de tanta importancia. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, tiene ese lugar para sus seguidores. Pero los discípulos, ¿no es cierto?, no que ellos, ¿no es cierto?, no conocieran ni entendieran, sino esta es una luz que queda, ¿no es cierto?, cuando se pregunta. Por eso la pregunta de Tomás, y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Es una pregunta. Pero no que Tomás, ¿no es cierto?, no conociera a Jesús, porque él le había dicho, ¿no es cierto?, muchas veces, si no, esto queda para nosotros. Esta pregunta también nos enseña hoy a nosotros que Jesús es el camino. Amén. Porque la respuesta la da el Maestro. Le dijo Tomás, Señor, ¿a dónde? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mi Dios. Una respuesta perfecta. Nadie pueda ir, ¿no es cierto?, hoy en día a Jehová Dios, al Dios de Israel, porque todos vamos a tener la entrada por el Hijo de Dios al Padre. Nadie puede saltar hoy en día, ¿no es cierto?, ignorar el nombre, porque Jesús, ¿no es cierto?, Dios nos dio a su Hijo por salvación. Amén. Así que muchas veces, ¿no es cierto?, muchos religiosos, ¿no es cierto?, no reconocen al Hijo de Dios. Si el Padre los dio, ¿no es cierto?, este medio de salvación como intermediario entre Dios y el hombre, la tarea que hacía Moisés, ¿no es cierto?, y el pueblo de Dios y Jehová Dios. Moisés estaba recibiendo, ¿no es cierto?, lo que Dios quería de su pueblo para que le dijese lo que tenía que hacer. Jesús hoy en día, Él entonces está interviniendo, ¿no es cierto?, ante el hombre. Porque el hombre, ¿no es cierto?, realmente nace en el pecado y Dios es santo. Sí es. Por lo cuanto es imposible, ¿no es cierto?, que Dios pueda tratar con el hombre. Pero aquí está Jesús entonces, ¿no es cierto?, intermediando entonces entre Dios y el hombre. Cuando el hombre, ¿no es cierto?, quiera, entonces el Padre mire a la humanidad hoy en día, entonces Jesús, mírame a mí, le dice Jehová, porque tú me has dado, ¿no es cierto?, la autoridad, y por lo cuanto nosotros estamos detrás de Jesús, con una esperanza, ¿no es cierto?, de vida, porque Él va a esperar de ser, ¿no es cierto?, y Él se ganó entonces el señorear la iglesia y de dar los dones, ¿no es cierto?, porque Él es el que se ganó esta dicha por morir en la cruz y derramar su sangre, y habiendo padecido todos los menosprecios. Cuando realmente, ¿no es cierto?, Jesús muere en la cruz, allí en el Calvario,
dice que al entregar su vida, ¿no es cierto?, el último momento, dice que Jesús dijo, Señor, consumado es el término de su vida, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, dice que en este momento el velo del templo, ¿no es cierto?, que impidía entrar al lugar santísimo, se rompió, se rasgó de arriba abajo, y quedó la entrada entonces para todos los creyentes de poder llegar a este lugar donde no se podía llegar. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y no sin sangre, con sangre. Sí, Y allí, ¿no es cierto?, entonces se esperaba la respuesta. Pero este varón, ¿no es cierto?, se tenía que santificar durante mucho tiempo. Porque aquel lugar, ¿no es cierto?, era entonces un lugar especial, y si el hombre no estaba en condiciones, moría inmediatamente. Por lo cuanto entraba amarrado, ¿no es cierto?, y unas campanillas que sonaban. Y cuando ya no se sentía esto, lo podían tirar, ¿no es cierto?, los demás para poderlo sacar de ese lugar. Porque Dios nunca ha querido con el pecado. Él es santo. Amén. Por eso nos dio a su Hijo, para que realmente Él hoy en día, ¿no es cierto?, está interviniendo ante el Padre. Es necesario creer para poder lograr un lugar, ¿no es cierto?, en aquel lugar que el Señor ha ido a preparar. Mi Dios. Dios pueda ayudarnos entonces, ¿no es cierto? Por eso la palabra de Dios. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociese también a mi Padre, le dice, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es Dios con nosotros. Sí, Señor. Él es el medio de salvación que tiene la autoridad Amén. para dar vida, para sanar, para ser miembros nuevos, para poder convertir al hombre, ¿no es cierto?, y poder el hombre entonces pueda ser redimido de su pecado a un hombre, ¿no es cierto?, temeroso y buscar la perfección. Igualmente una mujer, ¿no es cierto?, cambiada. Esta obra solamente el Maestro puede hacerla en el hombre, porque Él conoce el pensamiento, ¿no es cierto?, y el corazón del hombre. Él mira el corazón y por lo tanto le va a revelar muchas cosas, ya sea en visión o en sueño, como también, ¿no es cierto?, dándole sabiduría para entender el misterio de Dios. Y entonces va a ser revelado, ¿no es cierto?, y va a poder comprender lo que es de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como yo le decía, que Daniel, como también Juan, este gran discípulo de Jesús, que pudo conocer, ¿no es cierto?, y revelar el libro del Apocalipsis, y darlo a entender a nosotros en forma, ¿no es cierto?, grande y poderosa, porque no todos tienen ¿no es cierto?, tienen la dicha. Juan, siendo hijo de Zebedeo, entonces lograr de ser el más joven, recostar su cabeza, ¿no es cierto?, y su oído en el corazón del Maestro, en su pecho, y sentir el latido del corazón, por lo cuanto Jesús le amó a este joven mucho más que a todos. Así es. Porque sabía que él iba a resistir y en él iba a revelar el libro del Apocalipsis, ¿no es cierto?, del último tiempo. Mi Dios. Por eso fue, ¿no es cierto?, este apóstol que se pudo vivir el tormento del imperio romano sobre él, incluso, ¿no es cierto?, muchas veces castigado. También lo echaron, ¿no es cierto?, realmente en una caldera de aceite hirviendo, y logró salir con vida. Amén. Y como no moría, entonces realmente, ¿no es cierto?, el imperio romano, que ha sido el enemigo de Dios y de la verdad, que ellos han trabajado durante muchos siglos
y han hecho lo imposible para poder, ¿no es cierto?, terminar con esta obra de Jesús, pero no han podido. Allí Dios le reveló en la isla de Patmos a este varón que fue allí entonces echado para que muriese, pero allí estaba Dios revelándole, ¿no es cierto?, el último tiempo y los castigos que vendrán por la desobediencia y por aquellos que han hecho la vida imposible, como los imperios no creyéndole a Dios, que han querido gobernar en forma humánicamente y conforme a su religión pagana. Pero este apóstol escribe todo entonces para el tiempo del fin. Así es. Qué grande dicha, ¿no es cierto?, para este joven Juan, hijo de Zebedeo, que pudo entonces estar al pie del maestro. Jesús sabía que este varón nunca le iba a ser infiel. Iba a cumplir, porque sabía, ¿no es cierto?, y escuchaba entonces el latir del corazón del maestro. Pero también, ¿no es cierto?, siendo un varón grande, a lo mejor, ¿no es cierto?, sin letra, pero como fue un varón, ¿no es cierto?, que realmente luchó y pudo preguntar muchas veces, también, ¿no es cierto?, recibió entonces una alta soberanía en lo de Dios para poder demostrar la gloria de Dios, porque ellos le conocieron. Por eso su palabra nos decía entonces, si me conociese, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le dice Jesús, le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre y nos basta? Esta pregunta es para hoy en día, más para nosotros, que la hicieron los discípulos del Señor. Pero esto, ¿no es cierto?, a nosotros hoy en día los hace confirmar una realidad, y que esto, ¿no es cierto?, y la respuesta del Maestro. Cuando ellos preguntan, el Maestro da la respuesta y nosotros aprendimos de la palabra de Dios y nos aseguramos de una verdad cierta. Porque esto, ¿no es cierto?, la Biblia es cronológicamente perfecta. Y nos guía, ¿no es cierto? Y Dios quiere que nosotros aprendamos y que realmente, ¿no es cierto?, qué son las respuestas. Ahora Jesús Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Aquí la respuesta está del Maestro. No crees, le dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y el Padre dice en mí. La palabra que yo os he hablado, no la he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Así es. Dios estaba haciendo la obra en Jesucristo. El poder es de Dios. El Espíritu, ¿no es cierto?, también de la promesa del Espíritu Santo. Es lo que los guía, ¿no es cierto? Entonces, Dios estaba en Cristo. Por eso las obras, ¿no es cierto?, que el Maestro hacía. Levantaba a los muertos. Amén. Y les daba vida. Sí, Señor. Por eso Marta, cuando pregunta, ¿no es cierto?, a Jesús, y la seguridad que tenía Marta, ¿no es cierto?, como amigo con Jesús y con Lázaro y con María, era algo cercano. Por eso cuando Lázaro muere, ¿no es cierto?, realmente Jesús vino a aquel lugar, y entrando todavía no entraba en la aldea, se oyó decir, Jesús, el Maestro viene. Dice que Marta, ¿no es cierto?, corrió hasta que lo encontró. Amén. Y le dice ahora, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Pero Jesús la respuesta, tu hermano le dijo, resucitará. Marta dijo, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a los que viven y creen en mí, no morirán, dijo, eternamente. Por eso nosotros creímos, porque estamos vivos, que Él es la esperanza de las naciones para ser salvos. Dios. Porque Él es el poderoso, ¿no es cierto?, que sabe y conoce todas las cosas. Sí, mi Dios. Hay tantas cosas. Ahora dice el versículo 11, vamos ya a ir dando término, y dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Así es. De cierto os digo, el que en mí cree, dijo el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Amén. Porque tiene la autoridad del Padre Señor. para hacer las cosas, para dar vida. Sí, mi Dios. Es la promesa del Señor, porque no podemos sin Él. Él es el único que nos puede revelar. Amén. Por eso ha sido el mensaje de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y Dios pueda ayudarnos cada día, porque ya estamos, ¿no es cierto?, en el tiempo final. Realmente la profecía nos enseña, ¿no es cierto?, conforme a lo que el profeta Daniel podía hablar acerca, ¿no es cierto?, de la profecía de 1260 días, del cuando el profeta, ¿no es cierto?, recibe esta profecía, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, comienza el tiempo final de la predicación, ¿no es cierto?, y de la evangelización a las naciones,